Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22, donde hablaremos de el tema con los expertos. Esto se va a poner buenísimo, véanlo hasta el final. Saludo con mucho cariño de Publishers Weekly a América Gutiérrez. ¿Cómo estás, América? Muy bien, Álvaro, me da muchísimo gusto sostener esta conversación contigo y lo puedo presentar. Preséntalo, por favor, venga. Ya, tú dices qué hace y yo digo cómo se llama. Es un genio, es parte de la familia de Canal 22 y hoy editor independiente. ¿Y se llama? Otto Cázares. Ese soy yo y estoy encantado de compartir cuadro y micrófonos con ustedes, a quienes quiero y admiro. Esto se va a poner sensacional, porque vamos a hablar de los libros, pero sobre todo de las editoriales independientes. Como siempre lo digo, el público no tiene por qué saberlo todo. América, ¿qué es un libro hoy? Porque yo me quedé en una cosa, ya resulta que gracias a los celulares y a todo esto las cosas cambian. Pues yo diría que San Humberto Eco estaría emocionado por esta mesa, porque él ponía al libro al nivel de lo básico, pero lo necesario, ¿no? De la tijera, de la rueda, del fuego. Ajá. ¿No? Entonces, ahora estábamos hablando de que sí, la industria editorial ha tenido muchas altas y bajas antes de la pandemia, pero durante la emergencia sanitaria todos decidimos que necesitábamos agarrar un libro en papel. Sí. Que ya no podía seguir con las pantallas, ¿no? Sí. Y que no es esta cosa de, ay, estoy romantizando el papel y necesito el olor que intoxica, por cierto, tengan cuidado con eso del olor al libro. Entonces, lo importante es asirse, ¿no? Es volver a ver que la tinta está en el papel, que incluso tiene esta cosa que puedes tocar y sentir de alguna manera en tu experiencia personal de lectura, porque pasa Irene Vallejo, voy a mencionar a otra mujer que se ha dedicado a hablar de la historia del libro, de este artefacto, ¿no? Qué bonito el nombre de artefacto. Hermoso. ¿No? Que la experiencia personal de la lectura llegó mucho tiempo después, porque antes las experiencias personales eran de alguien, el que sabía leer y nos leía a todos, ¿no? Era la oralidad. Pero después, cuando alguien encontró la magia de estar frente a un libro y leer solamente así desde tu cabeza, se creó como un mundo mágico, ¿no? Fue la primera relación de amor entre la lectura personal y el objeto llamado libro. Ahora, Otto, ¿qué es una editorial independiente? Porque hay mucha desinformación en el ambiente y a mí me interesa que la gente aprecie. A mí me parece que una editorial independiente se define desde su propia concepción del libro. Y por lo tanto yo diría que una editorial independiente es aquella que concibe al libro menos que un producto, como una experiencia. El libro como una experiencia. Por supuesto, tiene que entrar en una dinámica de producción, distribución y recepción, pero ya desde su idea misma del libro, concibe al libro como una experiencia que hay que compartir. Y una editorial independiente me parece que es una gran disrupción al proceso de producción, distribución, recepción de las grandes editoriales que funcionan como imperios, como el Imperio Británico, van conquistando y absorbiendo. ¿No más? Y creo precisamente que una editorial independiente a muy grandes rasgos, tendría que ser aquella que su concepción del libro es precisamente el libro como contenedor de una experiencia. América, profundicemos. Cuando decimos independiente, ¿es independiente de qué o de quién? Eso diría mi madre. Y además, ¿como para quién? Es algo muy complejo. Por ejemplo, a partir de la revista de Publishers Weekly, viendo cómo está esta situación de que a veces hay más novedades que lectores, hablábamos de Gabriel Said, of the record, ¿no? De los demasiados libros. Sí. ¿Cómo escoger? Entonces, ahorita no vamos a preguntar cómo editas, sino para qué editas en estos momentos, ¿no? En estos tiempos últimos de guerra, de pandemia, etcétera, etcétera. Pero cuando habló Otto de la experiencia, eso es algo muy importante. No podemos olvidar que el libro es un producto cultural. Tiene que darle de comer al que lo hace. Sí.
¿no? Porque uno piensa, ay, sí, el autor ya escribió el libro. No, el autor escribe un texto que revisa un editor, que luego trabaja un formador, que luego tiene un corrector de estilo, que después se diseña una portada. Entonces hay muchísima gente, es casi ahora sí que como cuando dicen no a la piratería en las películas, es lo mismo con los libros. Muchas familias comen de ellos. Y la diferencia con las editoriales independientes, básicamente yo les llamaría autogestivas, ¿no? ¿Quiénes son las que ponen un dinero que no necesariamente es de una beca, del Estado, de algún mecenas o de algún gran corporativo que quiera hacer del libro un producto de consumo masivo? Otto, las editoriales independientes existen porque las otras no le dan acceso a los nuevos talentos, porque las otras les roban su dinero. ¿Por qué existen si tendrían que ser nada más editoriales y ya? Fíjate que yo no lo pondría así en relación a que otras editoriales nos han quitado el espacio o nos han dispuesto sus propias reglas del juego. El problema de un editor es saber si quiere jugar esas reglas con esas reglas de juego. Y yo creo que el editor independiente, el verdaderamente independiente, no puede deshacerse del todo de esas reglas, pero también puede articular, concebir sus propias reglas. El caso con que mi esposa y yo, María Fernanda y yo, hayamos fundado la editorial Lux Plus Lux, obedece también a los impulsos y las andanzas que compartimos. Yo soy artista de formación, soy artista plástico, artista visual, y mi esposa es coleccionista, es entusiasta de las artes, y por lo tanto nuestra concepción de la vida y de las andanzas cotidianas viene de producir arte, yo diría, a contrafuego, a contravoz, a contrarritmo. Toda producción artística significa un cortocircuito, significa una irrupción de una modalidad u otra de concepción de las cosas. Y para mí, como artista plástico, siempre ha sido muy importante la experiencia de los años 70 en el arte conceptual, en el arte, yo diría, militante, Sí. que lo que hacía era precisamente comprender que en este ciclo de producción, distribución, recepción, hay algo que puede alterarse. Y es básicamente, alterando uno de estos tres elementos, se altera toda la recepción, ¿no? Y entonces hay otras modalidades. Se produce un libro con un proceso, yo diría, autofagocitador, porque yo vendo un cuadro y lo destino a la impresión, o qué sé yo, hago un método de suscripción para obtener algunos recursos y con esto pues nos hacemos con los recursos para pagarle al diseñador editorial. Hagamos una maldad, vámonos a corte. Ajá. Y regresando, yo quiero atenderlo a usted, que seguramente quiere publicar, que seguramente está publicando o que incluso quiere fundar una editorial independiente. Regresando, vienen cosas muy fuertes de ¿se acuerdan? Este es un programa especial de Debate 22. Continuamos. Estamos de regreso con América y Otto hablando de editoriales independientes y yo quisiera saber, América, ¿qué ocurre con esta como concepción de editorial independiente buena, otras editoriales malas? Claro, aquí ya tenemos un conflicto, claro, aquí ya tenemos una lucha. ¿Sí es así o no? No, ahí estamos un poco poniéndolo como, no sé, El Señor de los Anillos o El viaje del héroe de Joseph Campbell, de que tienes como que luchar contra estos, toda la maldad o todo el lado oscuro. Pero al final de cuentas yo creo que editar tiene como bandera encontrar aquel libro, hacerlo tú, bueno, aquel libro que no has encontrado, hacerlo tú, ¿no? El catálogo de los grandes editores, Roberto Calazo, Herralde, tiene que ver con un gran libro que se va escribiendo a lo largo de sus publicaciones, ¿no? Es como ese sello, es eso que tú buscabas en una librería y no encontrabas. Entonces, creo que es muy importante decir también que un libro es una posición política.
Ajá. Entonces, a veces no representas, como cuando pones en Twitter, no represento los intereses de la empresa, es a título personal. A título personal es una editorial independiente. Así lo podemos hacer de sintético. ¿Por qué lo haces, Otto? ¿Te vas a hacer millonario, Eres kamikaze. famoso en el mundo entero? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Quiero reflexionar esto mientras hablo, tomando algunas de las cosas que se han planteado aquí. Una, sí creo que el catálogo de un editor es su propia novela. Y el editor escribe a través de los otros. El editor, creo, debe comprender bien su lugar de enunciación. Y no soy yo el que ha escrito estos libros. He acompañado el proceso de escritura en algunos casos y, por supuesto, la puesta en página, la estructuración arquitectónica del libro, que es bastante complejo, hermoso, profundo. Pero creo principalmente que una editorial independiente, verdaderamente independiente, debe contar con que hay un fondo suficientemente oscuro para que sus propuestas puedan brillar por lo menos, o refulgir de un modo humilde, como el fulgor de una luciérnaga, para decirlo como George T.D. Uberman, que lo dice hermoso. No podemos jugar con las reglas de los grandísimos reflectores, de las enormes editoriales que yo, insisto, funcionan más bien como imperios conquistadores que como verdaderos amantes del libro. Pero a ver, América, ¿de qué te sirve un libro que solo van a leer 200 personas? ¿No sería mejor tener 10,000 ejemplares? Es que ahí estamos hablando de la prescripción, ¿no? La prescripción es algo que es muy importante. Luego nos olvidamos del viejo librero. Ya no tenemos este viejo librero que se la pasaba leyendo y diciéndote como el doctor libros. Es que tú necesitas leer un ensayo. Es que tú necesitas hoy leer una biografía. ¿No? No, creo que la novela que te di como que no funciona. Ahora unos cuentitos para que sean pildoritas para que te sientas mejor. No es posible tener, aparte de la pandemia, ya es imposible con el ritmo que alguien lea todo. Pero ¿qué representan las editoriales independientes? ¿Quién también hace una selección específica para un público, digamos, que está buscando otras cosas que no encuentra en los supermercados de libro? Y eso es igual de digno, Exacto. ¿no? Por supuesto. Ahora, cuando yo tuve mi editorial, sufrí muchísimo porque había que ir a Gobernación a pedir permiso para todo. Y entonces el numerito que te dan por cada título ISBN. y el registro de no sé cuántos. Y bueno, era un calvario. Y ni hablemos de la parte fiscal desastrosa. O sea, realmente un infierno. ¿Vale la pena, Otto? Sin duda, sin duda. Yo diría algo. Uno se vuelve editor porque hace el libro que uno querría ver. No está dentro de todo este marasmo, este océano de libros y de ofertas. Hay algunos libros que no están y que uno quisiera ver. Y por eso uno se hace editor. Decía Jorge Herralde, el gran editor de Anagrama, que ahorita es gigantesco, pero es una editora independiente, siempre lo fue, siempre mantuvo su independencia. Él decía, los libros que yo produzco le interesan muchísimo a poquísimos. Este muchísimo a poquísimos creo que puede aplicarse muy bien a lo que hacemos. De repente, por ejemplo, yo que acompañé el proceso de escritura de este libro, Jódete Cáncer, yo le decía a Sandra Monroy, brillante fotógrafa, creadora, que a los 36 años le diagnosticaron con un cáncer de mama, le practicaron pocos meses después una mastectomía bilateral y escribe esta experiencia de sobreviviente con un arco narrativo magnífico. Yo le decía a Sandra, que no necesita mucha directriz porque es brillante, es una gran escritora, yo lo único que le dije es, escribe el libro que yo le hubiera dado a mi madre en las salas de espera de las quimioterapias. O sea, ese era el libro que yo quería que leyera. Pero eso no te lo dice nadie en ninguna editorial, ¿eh? Te lo juro, nadie. Ahora, ¿qué ocurre, América, con las personas que nos están viendo y que quieren publicar? Ahí tenemos que entrar en esta figura del editor, porque luego me dicen, es que, ¿qué hace el editor
porque hay muchas cosas y plataformas para autopublicarte. La autopublicación no es nueva. Cuando alguien quería publicar, iba, pagaba y sacaba su libro y lo presentaba con su familia, ¿no? Pero el editor, digamos que es el que pone la distancia entre quien escribe y quien lee, el que busca un respeto hacia el lector, el que cuida que no lleve ninguna errata, porque uno puede escribir un texto y se te va una S al final que no iba, una puntuación, no usas bien la coma vocativa, cosas así, ¿no? Entonces, el editor es vital para el diablo está en los detalles. Entonces, digamos que el que lucha con el diablo en los detalles de un libro es el editor y siempre es necesaria esta figura. Otto, ¿qué le dices a las personas que se autopublican en Amazon, por ejemplo? Aquí hemos tenido casos de mucho éxito. Fíjate, yo lo que diría es que se sustraen del contrato de ser leídos y acompañados. El que se autopublica tiene, creo yo, el mismo estatuto que alguien que con una radio hechiza va a mandar mensajes a, no sé, a una coordenada bastante difícil, mandar sus mensajes sustrayéndose del hermoso proceso de acompañamiento. América, que ha sido una compañera de viaje desde el principio de la fundación de Lux Plus Lux, todo el tiempo textos que yo estoy acompañando se los mando para que me dé su opinión, me dé su lectura, en una palabra, que vislumbre el texto y lo acompañe. Quien se autopublica se sustrae de este hermoso contrato entre editor, lector de galeras. Los que están atentos a los menores detalles. Por supuesto, una autopublicación puede ser, desde luego, muy rigurosa, pero creo que se sustraen de este hermoso proceso, ¿no? Voy a hacer una maldad. Vámonos a corte. Vendrá el clímax de este programa especial donde nos vamos a pelear. ¿Y se imagina con quién? Regresamos. Especial de Debate 22. Llegamos al último bloque de este programa especial sobre editoriales independientes con América y con Otto y con América. Y yo le dije que nos íbamos a pelear. Y yo tengo un gran problema. A lo mejor usted lo comparte. Me encanta leer de todo, pero de todo son libros de cocina, novela romántica, cómic. ¿Qué pasa conmigo, América? ¿Por qué de repente voy al mundo de la cultura y me rechazan? Porque me encanta leer novela romántica. Yo te voy a salir con un término darwinista. Tú eres bibliodiverso. Y no hablo del multiverso ni nada, sino hablo de la bibliodiversidad, ¿no? ¿Eso es bueno o es un insulto? No, eso es bueno. Eso es bueno y no acabamos de entender que donde está un lugar de comida rápida pueden vender unas tlayudas y al lado se puede vender cocina casera. O sea, lo importante es respetar la diferencia. O sea, sí muy inclusivos con el lenguaje y no somos inclusivos ni tolerantes con las lecturas que cada uno puede disfrutar. Gracias. No, es que, de veras, y yo aquí quiero aprovechar, Otto, para que nos presentes tus libros, por favor, claro, porque tienen que conocerlos. Venga. Lo haré, desde luego, subrayando que me encanta el término de bibliodiversidad. Sí. Y también el de texto servidor, ¿no? un editor es un texto servidor. Y Lux Plus Lux, pues, se congracia en este texto servicio. Básicamente, para encontrar los recursos necesarios para mandar imprentas, mi esposa y yo gestamos la idea de un sistema de suscripciones a la manera de las editoriales del siglo XIX. En el siglo XIX, las grandes novelas de Charles Dickens, de Honoré de Balzac, entre tantos otros, se entregaban por capítulos y se vendían en suplementos a suscriptores. Muero de amor, ¿dónde me suscribo? Se pueden suscribir en nuestra página luxpluslux.com. El
reporte Esopus es precisamente nuestra enciclopedia por entregas quincenales ordenadas alfabéticamente. Aquí tengo Hannah Arendt, aquí tengo a los Beatles, aquí tengo a William Blake. Es que algo me dice que en unos cuantos años esto va a ser material de culto. Pues con el paso del tiempo lo que queremos es publicar los volúmenes que se van obteniendo de nuestras entregas alfabéticas, pero esta es nuestra manera de encontrar los recursos. A ver, para quien Sí. esté interesado, ¿que esto es muy caro o solo con tarjeta de crédito? ¿Cómo? No, A ver. 1,200 pesos al semestre, son 15 entregas con opción a renovación. Y es así como mantenemos a flote, pues, o engrasado, por así decirlo, la maquinaria editorial. Y los libros que ya hemos publicado son estos dos. El primero es Para cuando caen los cantos abatidos, notas al pie de página del artista conceptual Daniel Toca, un texto extraño que requiere que su lector se deje invitar, se deje... Él tiene que construir su texto porque es un texto hecho de notas al pie de página. Me voy a echar la frase célebre del día. Si ustedes gozaron con Membrana de Jorge Carrión, tienen que leer esto. Exacto. Me van a entender, ¿ok? ¿El siguiente cuál es? El siguiente es Jódete Cáncer, que es la experiencia de una sobreviviente de cáncer, cáncer de mama. Lo lanzamos en octubre, que es el mes rosa, según esto, porque no es más que un eslogan sentimental, hipócrita, vacío. Y lo lanzamos en estas fechas para hacer un contrafuego, para hacer una contrapublicidad. Lo estamos presentando en varios lugares. Lo vamos a presentar el martes a las 9 de la noche en la Pulquería Los Insurgentes. Después lo queremos publicar allá afuera de FUCAM. Queremos hacer varias cosas. ¿En dónde se consigue? Se consigue ahora en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, nuestra propia página Lux Plus Lux. Pero también estamos en algunas librerías, yo diría de boutique, o ¿cómo las llamaríamos? barrio. ¿No? Sí, de que barrio. son Hay unas librerías preciosas que yo quiero encomiar, sobre todo la labor de la librería El Desastre. Tenemos que defenderlos. Sí, por supuesto. La librería El Desastre, Utópicas, que es una maravillosa librería de feminismos, de género. Ahí tenemos nuestros libros, también en la librería Profética, en Puebla. Hay un librero magnífico ahí en el pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras, que es Ricardo, mi amigo, que tiene sus libros ahí. Estos bastiones Entonces sí, que quedan. hay varios puntos de Es venta. que esto tiene que ser a la antigüita, de persona a persona, Sí, no me queda la porque menor duda. un libro tiene que ver con eso, con el contacto. América, tú representas cosas muy importantes para la industria editorial, ¿ok? Quiero que le presentes al público de Canal 22 tu revista, porque no es cualquier cosa, y yo, saliendo de aquí, me suscribo. Bueno, Publishers Weekly en español tardó mucho en llegar porque ya su homónima en Estados Unidos tiene 150 años, ¿no? Entonces, esta revista de entrada parecería que es solamente para la industria, pero hay un detalle muy importante. Estamos buscando esa prescripción, ese librero que no encontramos, y ese librero que no encontramos viene en las reseñas, en donde estamos... No se firman, eso es muy importante, porque estamos buscando qué es diferente de cada libro. No es una crítica literaria pura y dura que va a acabar con cualquier sensibilidad, sino más bien pone en alerta a las personas de cuál es la diferencia de estos libros con otros que quizá inundan el mercado. ¿Cómo me suscribo? ¿Cuánto me cuesta? Pueden entrar a www.publishersweekly.es y ahí está toda la información. Y también pueden ir a Librerías El Sótano, que es donde está de venta en papel. Fantástico. ¿Significa que también la tienes en digital? La tenemos en digital. También hay una suscripción digital que incluye papel y que incluye el digital, y que pueden estar revisando también las reseñas y pueden estar viéndonos en las ferias del libro, porque tenemos luego stands y entrevistas con autores que no son los más conocidos, pero luego son los más interesantes. No es choro, ¿eh? Saliendo de aquí yo me suscribo con los dos, Me parece porque además maravilloso. ustedes son grandes expertos, gente que hace esto con el alma, Sí, y con por amor. supuesto se merecen todo nuestro afecto, todo nuestro amor, todo nuestro apoyo. Y yo podría estar toda la noche platicando con ustedes, pero ya saben cómo es esto. Sí. Tenemos que irnos. ¿Y con qué nos despedimos, Otto Cázares? Mirando a la cámara, por favor. Pues a manera de conclusión, y para retomar algo de lo que platicamos, es quien se autopublica se sustrae al hermoso proceso de edición, de acompañamiento, y sobre todo
se sustrae a esto. El editor también recomienda. Yo diría, un lector profundo que recomienda libros. Uno lee a pie juntillas una recomendación de Acantilado, de Anagrama, en fin. Yo creo que el proceso editorial para mí ha sido asumir mis labores de maestro. Soy profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, como artista, asumir la edición como una pedagogía. Y no puede haber pedagogía sin amor y, sobre todo, sin esa paciencia que está en el emblema de Aldo Manuzio, que es un ancla y un delfín. Un ancla que te tiene atado al piso. Se necesita tener los pies en la tierra para las labores editoriales, pero también la movilidad del delfín para poder moverse con ligereza por la complejidad industrial, ¿no? Un placer, un honor. Gracias. Gracias, querido Álvaro. Gracias. América, cerremos con broche de oro. A la cámara, por favor. Bueno, yo los invito a confiar en ustedes, en que aunque naveguemos por un mar que parece que nos inunda de libros y que no hay un norte, siempre es importante escuchar a nuestra intuición, más allá de juzgar al libro por la portada o de darle la vuelta a una contra. Creo que sabemos bien en qué lugar estamos parados, aunque a veces necesitemos psicoanálisis y que nos vuelvan a meter a nuestro centro, pero confíen en ustedes y confíen también en acercarse a los libreros de su barrio. Confíen en ir viendo, ese libro no conozco, el sello editorial no necesariamente tiene que ser algo que tiene muchos años, ¿no? Alfaguara, Lumen, tiene muy buenos libros que son importantes para nuestra historia, pero también hay que fijarse, hay que arriesgarnos también, ¿no? Hay que tomar ese libro que quizá no conoces quién es el autor y como nos puede salir bien, nos puede salir mal, pero va a ser una experiencia que vamos a poder contar. En verdad, un placer, un honor. Consuman libros de editoriales independientes. Es, ante todo, una experiencia de amor. Quédense con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias.